El siguiente episodio está destinado a conocer un poco más de nuestro querido Alto Valle. Incluye material de la región con temáticas que abordan nuestra cultura como eje central. Se recomienda buscar un lugar cómodo y disfrutar esta charla. Si tenés que organizar un evento o te estás por casar y necesitas a alguien que dirija la batuta, tenemos a alguien que además de cortar el bacalao, se va a encargar de que todo tenga un plan B y un F también. Si alguna vez la vieron con un handy al costado del escenario, quédense tranquilos que no es una espía encubierto. Solo está logrando que puedas disfrutar de un buen show. Hoy charlamos con una de las personas que está a cargo de la mayoría de los eventos culturales que tiene la capital neuquina. Hoy charlamos con Paulina Cacciatore. Auspicia el programa de hoy 36 Comunicaciones. Venta de accesorios e insumos informáticos. Bueno, estamos en el cuarto capítulo de A Tu Modo. Hoy la verdad que estamos contentos de poder seguir el podcast de Gestionart. La verdad que salimos un poco del contexto que siempre decimos y hoy estamos con una invitada que la conocimos hace más de un año más o menos. Pero bueno, un orgullo estar acá con Paulina Cacciatore. Gracias chicos por invitarme. Gracias. Bueno, nosotros los primeros invitados fueron todos músicos, pero entendemos que vos tenés mucha relación con la música, estás rodeado siempre de músicos y intervenciones en la parte de cultura. Y queríamos empezar con un orden cronológico de cuando... Eso, de qué se escuchaba en tu casa, de música, cómo se vivía la música en tu casa, qué escuchabas cuando eras más chica. Bueno, vengo más que nada del palo del rock, ¿sí? Mi hermana es la típica rockera que escuchaba La Renga en cassette, El Soldado, Los Piojos, bastante ricotera. Todo ese tipo de música lo escuchábamos en cassette con un grabador. Nosotros teníamos, en el departamento teníamos en la habitación, compartíamos habitación y teníamos entre medio de las dos camas un grabador con música y teníamos en una caja lleno de cassette y era por ahí. Siempre me levantaba escuchando El Soldado, La Renga, Los Redondos. ¿Tu vieja qué escuchaba? Mi vieja en realidad no sé si estaba tan vinculada a la música porque ella siempre era como muy paz y amor, por decirlo así. Y cuando por ahí escuchaba música era como muy, muy sutil, mucha música clásica, qué sé yo, más relacionado también a lo nacional, pero muy tranquilo, un Charly García, tranqui, Sui Generis, bueno, toda esa Sí, pero son cosas que van influenciando Pero son también, cosas ¿no? que van influenciando, sí. Que se van metiendo también. Bien ahí. Cuando nos escribimos a toda la gente que viene al podcast, les dijimos que traigan un muñeco y nos trajiste hoy una Barbie. Ahí está sentada en la mesa. Después la vamos a poner allá donde dejamos todos los muñecos. Pero nos hiciste hincapié en un momento de la Barbie y me dijiste que cuando eras muy chica jugabas con las Barbies y hacías proyecciones y hacías como escenas a futuro, pensando obviamente que tienes una profesión de eventos. ¿Cómo era jugar con las Barbies? Yo tenía un grupo de amigas que eran de ahí del barrio. Éramos todas pibas, algunas medio más varoniles, otras más femeninas, por decirlo así. Y yo, nada, jugábamos a la pelota ahí en la cancha del Centro 12. Y cuando me aburría, que particularmente siempre me aburría de hacer lo mismo, me encerraba en mi casa directamente a jugar con las muñecas. Tenía una colección, no sé cuántas muñecas, Barbies, tenía un montón. De hecho, mi vieja gastaba fortuna en comprar muñecas. Y lo que me gustaba era, justo en el comedor teníamos los sillones y teníamos una alfombra de color roja. Y yo agarraba y sacaba todos los muebles de esa alfombra roja, mesita de luz, mesita de ratona y todo. Y armaba como una casa con todas las Barbies, con todo el ropero, la casita, la cama, todo. Iba como armando distintas escenas dentro de esa gran alfombra que era como su casa, ¿no? De las Barbies. Entonces ya me imaginaba como distintas escenas y momentos, obviamente sola jugando en el comedor, sentada, pero pasaba horas
Y era eso, poder armar como esas escenas y las describía en el juego y agarraba las Barbies y jugaba y agarraba otras y jugaba, o sea, era como todo incluirlo dentro de una escena, Claro, sí, un mundo. como un mundo, sí. Y lo que me sucedía era que podía pasar horas jugando. O sea, que puede, no sé, una tormenta afuera, un tsunami y Paulina sentada en la alfombra jugando a las Barbies sin ningún problema, ¿viste? Pero pasaba horas, Qué bien. horas jugando, sí. Qué lindo. Vos sos de Neuquén. Yo soy neuquina. Naciste en Sí, Neuquén. nací en Neuquén. Te me decías que tenías hermanas. Tengo 4 hermanas, Hermanas. 2 por parte de padre y una por parte de madre, que es la más grande. Sí, obviamente con las que tengo más relaciones con la más grande, que viví toda la vida. Y bueno, Agustina, que siempre también vivió al lado de mi edificio. Y Josefina, que Josefina estuvo mucho tiempo viviendo en Buenos Aires. De hecho, se recibió de psicopedagoga en Buenos Aires y ahora hace 4 meses volvió a Neuquén. Buenísimo. Sí. Y siguiendo con ese orden cronológico de esto que ya me decís que estás de Neuquén, ¿cómo pasaste tu adolescencia en Neuquén? ¿Cómo tenés algún recuerdo de la adolescencia de Neuquén? Nosotros hablamos, claro, por eso, o sea, de secundarios, ¿a qué secundario fuiste? Hice jardín, primaria y secundaria en el San Martín. En San Martín. Histórico colegio. Histórico colegio. El barrio estaba buenísimo, éramos todos pibes, salíamos a jugar a la pelota ahí en la cancha del Centro 12. En ese momento estaba la ESO, que lo que es la Acción ahora era la ESO. Las tardes de verano nos pasábamos tirados en el pasto de los edificios, en los monoclubs donde yo vivo actualmente, que viví toda la vida, pero ahora también estoy viviendo, que de hecho ahora vivo en el mismo edificio que mi mamá, en el mismo piso, pero a 20 metros de distancia. O sea, ahí. ¿Qué son los que están en la como, claro, sobre la Brown. Es como convivir con ella, pero bueno, tengo esta oportunidad de prácticamente tenerla cerca. Más que nada por los nenes, porque los nenes obviamente, nada, me voy a la casa de la abuela, listo, no te banco más, me voy a la casa de la abuela y se van, ¿viste? Sí, está pasando mucho eso últimamente. Pero sí, éramos un grupo grande no sé, éramos como 20 pibes, todos jugando ahí en el barrio. Y bueno, y lo que tienen esos edificios que tienen como muchos recovecos, las escaleras, las bajadas. Así que pasábamos jugando horas tirados en el pasto, jugábamos. Adentro de los edificios había una plaza que en su momento tenía un pasamanos, tenía hamacas, que quedaba todo en el medio. Entonces estaba bueno porque la familia de cada uno escuchaban los gritos y decían, sí, están jugando allá, están reventando allá, ¿viste? Y después en verano me acuerdo que también poníamos las mangueras de los edificios, enganchábamos mangueras con mangueras, y como esos edificios tienen muchas bajadas, poníamos las mangueras, entonces nos hacíamos como una pileta, como un piletón, ¿viste? Así terminábamos todos cortados, hechos mierda, bueno. Pero sí, esa fue parte, digamos, de mi adolescencia, ¿no? Con subiéndonos a las terrazas de los edificios, tirándonos ahí mirando la luna. Claro, y después, bueno, nada, por la vida misma uno empieza a crecer y empieza a tomar diferentes caminos y bueno, pero hay con muchos que seguimos en contacto, nos seguimos hablando. Neuquén es chico. Neuquén es chico y nos conocemos todos con todos, pero sí, sí. Y bueno, jardín, primario y secundario, ahí en el San Martín, toda la vida. Amé ese colegio. Con mi grupo de secundario, de primario y secundario, me sigo hablando, me sigo juntando hasta el día de hoy. Somos un grupo hermoso, que de hecho, bueno, nada, nos juntamos, cada tanto nos juntamos. De hecho, nosotros, las chicas, el grupo de mujeres lo cargamos porque los chicos se juntan todos los lunes y a nosotras no nos invitan. Pero en realidad se juntan los lunes porque es grupo de varón, no es grupo de varón y mujeres, ¿viste? Pero sí, y de vez en cuando sí. Nos juntamos todos y nos cagamos de risa porque nos acordamos cada una que sí, éramos tan pibes, tan catrascas todos, ¿no? Qué lindo, Sí. la época de secundario es hermosa. Sí, es hermoso. Todos le vamos a ver. Sí. Pasando y salteando el secundario, pasamos a la formación académica que estudiaste. Yo salí del secundario y me tomé un año El famoso año sabático. Sí, un horror. Un horror porque mi vieja, obviamente, bueno, mi vieja es licenciada en servicio social
Mi vieja es muy estructurada. Mamá toda la vida fue muy estructurada, imagínate, obviamente ella quería que todas seamos estructuradas, pero bueno, alguien se tenía que salir de la vaina, ¿viste? Empiezo a estudiar psicología en Cipolletti, en la del Comahue. Hice hasta segundo año, más o menos, porque agarré una etapa de la universidad que estaban con paros, que asamblea, no nos dejaban ingresar al curso y me cansé. Dije, hasta acá llegué. ¿Qué año fue eso? Hasta acá. Y ayer justo me estaba acordando, ponele, yo terminé 2004, 2005 de secundario, hice Claro, un fue año, sí. claro, por ahí más Sí, o pues yo menos. también me acuerdo más o menos en esa Sí, época que empezó. estaba violenta esa época, ¿viste? Y aparte, había, claro, me tomaba el colectivo, me iba en colectivo, me tomaba el cocó siempre fui un desastre con las ubicaciones. Imagínate si me cuesta ubicarme acá en Neuquén, que viví toda la vida, imagínate yéndome a otro lugar. Pero sí, perdía el colectivo, tenía que esperar el otro, o sea, como que no le enganchaba la onda ni al colectivo, ¿viste? Hasta que mi mamá me empezó a llevar, me dice, bueno, yo te llevo y te busco, porque aparte tenía unos horarios que terminaba muy tarde, entraba muy temprano al mediodía y salía a las 12 de la noche y no daba para tomarse el cole, que de hecho todo el mundo se toma el cole, pero no, siempre mamá fue muy cuidadosa en eso, siempre nos cuidó mucho. Así que me volvía en colectivo y nada, y cuando no me volvía en colectivo la tenías a Cristina esperándote ahí afuera. Dale, nena, que me quiero acostar, ¿viste? Porque el otro día ella tenía que madrugar. Entonces, era así todo el tiempo, sí. Tengo acá que anotado que sos técnica superior en ceremonial y protocolo, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo llegué a eso? Claro. Siempre me gustó, siempre tuvo como esa atracción la parte de producción y de eventos. Yo creo que viene también un poco a raíz de esto, ¿no? De poder desde chiquita armar escenas, armar cosas, cuestiones en cuanto a la misma vida, digamos. Y me puse a estudiar ceremonial y protocolo en el Instituto Panamericano, que tiene convenio con la Universidad de Quilmes en Buenos Aires. ¿Se estudia a distancia? Sí, estudié, no, presencial. ¿Presencial? Sí, cursaba presencial los martes y los jueves, de las 6 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Y bueno, nada, me encantó. Siempre el protocolo, yo siempre decía, bueno, el día que me reciba voy a laburar de ceremonial y protocolo. Y después me empecé la carrera tenía mucho la parte de producción de eventos, entonces ahí como que también me empecé a enganchar por ese lado. Y bueno, de ahí... A mí esto es algo que siempre me encanta y yo justamente en el podcast que hablamos con Fran, hablábamos de esto de hacerle a veces entender a la gente qué hay detrás, porque la gente ve la pantalla y al artista y ve, todo hermoso, pero de atrás hay un protocolo y hay un seguimiento de cosas y que cosas que la gente no ve, pero que son fundamentales para que eso se lleve a cabo. Y yo creo que vos estás muy metida en eso, de que esté la botellita de agua, que es algo básico, hasta que esté el sonido, que es un sonido monstruoso. Pero esas cosas a veces la gente no las entiende, no las comprende. Y está bueno eso, que hoy expliquemos un poco ese paso de cómo se da todo eso, para que la gente entienda. Vos estás en Basalú, ¿puede ser? Besalú. Besalú, perdón. Besalú es el nombre de mi empresa, de lo que yo hago en el privado. La tengo hace un montón. Hay toda una historia de Besalú. Yo me voy a Europa a hacer un viajecito de 25 días fueron, con un noviecito que tenía en ese momento. Me fui a Barcelona, de Barcelona hice Lisboa, Portugal, de Portugal me fui a Ámsterdam y hice Madrid y vuelvo a Barcelona. Y en Barcelona llegamos a la casa de unos amigos que él tenía, que estaban viviendo ahí. Entonces estos amigos, dice, organicé ahí un pequeño viajecito antes que se vuelvan a la Argentina. Ok, bueno, fuimos a pasear por los distintos pueblos de Cataluña, ¿no? Y justo llegamos a un pueblo medieval que era tremendo, que se llamaba Besalú. Ah, mira. Cuando nosotros llegamos, me acuerdo que llegar era como una puerta gigante como en las películas, ¿viste? Que se abren para que pasen los caballeros, bueno, una cosa así.
Y todo ese camino al pueblo pasaba por un puente hasta que se abría esa compuerta, puerta, no sé cómo es el nombre, cómo se le dice. Y cuando llegamos a ese lugar, que se abre esa puerta, el pueblo estaba haciendo una fiesta adentro de ese pueblo. Y habían emprendedores, habían artesanos, habían un montón de personas bailando, cantando y disfrutando de una tarde, de un fin de semana cualquiera. Y fue como muy choqueante ver eso, porque digo, wow, qué cosa hermosa, ¿no? Porque claramente todo eso tuvo una logística antes, como lo tuvo un viaje, como lo tiene un viaje. Entonces me quedé con esa, y cuando íbamos volviendo en el avión, le digo a Ariel, le voy a poner Besalú. ¿Qué? Me dice Ariel, le voy a poner Besalú. Claro, no entendía nada, imagínate, cagándonos de risa en el avión, hablando otras cosas. Me dice, ¿a qué le vas a poner? A la empresa de eventos, le voy a poner Besalú. Me dice, ¿te parece? Me dice, ¿por qué no le pones tu nombre? Le digo, no. Le digo, voy a ponerle Besalú, le digo, porque me choqueó tanto, o sea, quedé tan impactada con lo que sucedía, la sonrisa de las personas, el disfrute que se tenía en sí, que dije, es lo que yo me llevo. Y en Besalú, que hoy en día, ¿qué es el fuerte tuyo? ¿A qué se dedican? Nosotros nos dedicamos, digo nosotros porque yo tengo varias personas laburando conmigo, que bueno, una es una de mis mejores amigas, que es Fernanda. Besalú hace eventos sociales. Está más destinado a lo que es una boda, lo que es un cumple de 15, lo que es todo social, lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Que de hecho ahora, bueno, el fin de semana pasado tuvimos, creo que la primera boda del año, ¿no? De la temporada. Nosotros en agosto, septiembre ya arranca la temporada fuerte en los eventos, pero de todo general, ¿no? Pero sí arranco con mi temporada alta, que yo siempre digo, con mis novias, con mis quinceañeras. Y eso atrás tiene un trasfondo enorme, o sea, desde fotógrafos, filmmakers, vos te encargás también del catering, te encargás de todo el proceso de lo que es la fiesta. Sí, a ver, yo soy como la mediadora. Soy la mediadora y la coordinadora de coordinar, que justamente el día del evento no falte nada ni pase nada, ¿no? Siempre digo, soy la mediadora entre el cliente y el proveedor. Entonces, esa conexión, yo siempre también relaciono al evento como una casa, ¿no? Como los arquitectos, cuando hacen las casas, lo primero que hacen son las bases, las paredes, el techo. Bueno, un evento es así, básicamente. Se construye desde el piso, desde los laterales, ¿no? Obviamente siempre hay 4 pilares fundamentales, que es sonido, iluminación, la parte de la fotografía, que está la parte del recuerdo, que queda un evento, el catering y el espacio y la casa en sí. Pero sí, es eso, es como una mediación que uno hace entre el cliente y el proveedor, ¿no? Y esa mediación tiene mucho estrés, calculo, ¿no? Sí, Se a manejan ver. tensiones Que fuertes. das Sí. la cara, ¿no? Sí. Soy la que da la cara para todo. Se manejan tensiones fuertes. Sí, un montón, porque un montón. obviamente Mucha ansiedad. Porque aparte uno no hace solamente de mediador, o sea, a ver, yo cuando me pongo a producir un evento, no es que solamente le ofrezco al cliente esa parte de bueno, estar coordinando el evento, sino que también hago un poco de psicóloga, es como que yo también me estoy metiendo un poco en la vida de ellos, ¿no? Porque yo creo que el evento es eso, es poder un poco reflejarlo en la vida y que ellos, o el mensaje que ellos le quieren dar a conocer a todos los invitados. Va por ahí, desde ese lugar. Desde ahí se empieza a construir, ¿no? Y yo creo que gran parte de todo lo que hago en el mundo de la producción tiene que ver con eso. Primero lo construyo desde ahí, desde pensar, desde cranear el evento, para qué lado quiero que vaya, qué es lo que ellos me cuentan, porque la información es la que yo obtengo de una reunión que tengo con ellos, ¿no? Puede ser una o millones de reuniones, pero es eso, es poder meterme, digamos, en la vida de cada uno de ellos para después trasladarla y generar un evento, ¿no? Representarla mediante un evento. Claro, el otro día justo fuimos a un evento que nos pediste que vayamos a sacar unas fotos y ese día hubo un viento terrible
y yo veía que en un momento tenías parte de la estructura afuera montada. ¿Nos puedes contar alguna anécdota que te haya pasado en algún evento? Tengo millones. Debes tener millones por eso, pero alguna que puedas contar esto, de que son cosas que obviamente el clima vos no lo controlás y que te puede llover y que te puede cortar la luz o un montón de cosas. Exacto, si hay algo que no puedo controlar hoy por hoy es el clima. Ahora, cuando lo pueda controlar, ahí ya está, chicos. Está bueno. Pero yo siempre digo que en los eventos uno tiene que tener un plan A, un plan B, un plan C y así todo el abecedario completo. Obviamente uno trata de armar un timing donde uno controla y puede ordenar todo a la hora de organizarlo y de producirlo, pero después hay cosas que obviamente no las puedes manejar y tenés que ser como flexible en poder cambiarlo en el momento, ¿no? El clima es algo que me juega en contra siempre y más en esta altura del la año. temporada es porque- terrible. Sí, exacto. Y de viento tengo miles de armar civiles enteros afuera y de repente 5 minutos antes que arranque todo decir, chicos, cambiemos y vamos adentro del salón. O sea, esas cosas se pueden prever, ¿no? O me ha pasado que no salen los platos, no están los platos listos, entonces yo en el medio tengo que jugar, tengo ese tiempo de espera a que salga el plato, a ver cómo lo puedo articular, quizás fotos, quizás, no sé, algún juego, quizás meta baile o la banda que tenía prevista a las 12 de la noche no llega a las 12 de la noche y me termina llegando a las 5 de la mañana, que me ha pasado. Bueno, nada. Esas cosas tenés que ser flexible porque te van pasando cosas en el momento de la producción. Y así todo el tiempo. Y eso es importantísimo, trabajar con Sí. esto que decía, que trabajas con una de tus mejores amigas. Es fundamental trabajar con gente que Sí, tenés que- la confianza y que sabes que podés. Que tengan la confianza y que sea también parte y entienda la producción, ¿no? Yo di muchos años clases en cocineros patagónicos. De toda la parte de producción de eventos y todo lo que era servicio de mesa para la carrera de gastronomía. Di clases donde yo me recibí en el Instituto Panamericano, siempre de toda la parte de producción, ¿no? Di varias capacitaciones también para distintos hoteles. O sea que la gente que se estudia para chefs también los capacitan para que pues, estén en un evento y Exacto. entiendan como verá, Exacto, para poder sí. atender, digamos. Exacto. en eso. Sí, porque ellos necesitan saber no solamente cocinar, después cómo trasladan eso que hacen en un evento, o cómo es el servicio de la mesa, cómo es el protocolo de la mesa. Todo tiene un protocolo a seguir. Lo que pasa es que, bueno, en la flexibilidad del evento el protocolo se va modificando. No es que yo si hay algo que me destaca y que a veces me odian, son con el tema de los horarios. Soy muy pesada con el tema de los horarios, pero porque todo está establecido. Pero es clave, sí. Pero es clave, porque si no termina, no sé, una banda termina tocando a las 2 de la mañana y estaba prevista a las 9 de la noche, ¿se entiende? O sea, también es por un tema de respeto hacia el otro, ¿no? Que es el tiempo. Yo siempre lo digo Es en lo mis que vale. proyectos musicales también, de que eso, o sea, por más que sean 5 minutos, pero yo necesito que entres a tocar ya porque después el dueño del bar no va a ir a hablarte a vos, me va a venir a hablar a mí. Y el que yo pone la cara soy yo. Y a veces hacerle comprender esto, que yo siempre esto que digo, del trasfondo, hacerle entender hasta los mismos de mi banda, ¿viste? Decirle, mirá, hagamos las cosas bien porque la cara visible soy yo. Exacto. El dueño del lugar, todo. Van a venir a hablarme a mí, el de sonido, el de las luces. Y bueno, eso, hay que respetar los horarios y... Sí, es también el compromiso y la seriedad que se pone uno al hombro, ¿no? Sí, obviamente. Creo que es desde ese lugar. Yo siempre digo, y siempre en las clases decía, no hablen de lo que no saben. Estudien primero, o lean, o vean a ver cómo hagan, pero nada, o sea, lo que ustedes tienen que decir es con conocimiento de causa, digamos, ¿no? Yo te conocí en la parte de cultura, nosotros dos tenemos bandas y empezamos a conocerte por ese lado. Me gustaría empezar a hablar eso, de cómo ingresaste a la parte de cultura. Bueno, obviamente de esto, de organizar y eso. ¿Cuántos años llevas ya en la parte de cultura? Yo llevo en la MUNI, en el área de cultura, porque entré en el área de cultura, en lo que era la subsecretaría de cultura en ese momento. Estaba trabajando en el complejo Global,
en ese momento manejaba un poco la parte de los salones. Era Siempre un poco sector privado. Siempre sector privado. Me llama en ese momento la persona que había quedado al frente de lo que era la Secretaría de Cultura y Turismo y me dice, Pauli, ¿vos qué estás haciendo en este momento? Y digo, yo estoy trabajando en el privado, en el sector privado, estoy trabajando en el complejo global, estoy manejando los salones que tenía ese complejo y parte del hotel. Y me dice, ¿por qué no? Me dice, ¿no te querés venir a laburar conmigo en cultura? Y le digo, bueno, pero en la parte de eventos, me dice, básicamente porque él tenía que armar su equipo de trabajo. Y entre que sí, entre que no, yo justo tenía un viaje previsto a Brasil, le digo, yo me estoy yendo a Brasil la semana que viene, le digo, cuando vuelva, le digo, si querés nos juntamos a charlar y bueno. Y esa persona tenía tanto poder de, de convencimiento que le dije que no me pude negar y le dije, dale, avancemos. Ahí es cuando yo caigo y bueno, y conozco seres increíbles que había ahí adentro. Y empiezo a trabajar en lo que era la subsecretaría de Cultura en la parte de dirección de eventos culturales. ¿Puede ser que en ese evento era subsecretaria de Cultura y Turismo? Sí, ¿Por qué era de turismo? No, era porque estaba relacionado justo esa secretaría tenía el vínculo de ambas dos. No solamente manejaba la parte de cultura, sino que también manejaba la parte de turismo. Claro. ¿Y cómo fue ese pase? ¿Sentiste un cambio grande de pasar del privado a la parte de cultura? ¿Cómo? Igual seguiste trabajando también a la par de los dos. Sí, a la par de los dos. Yo laburé toda la vida, laburé en el privado, me encanta laburar en el privado, como también me encanta laburar en la municipalidad, ¿no? Yo creo que el cambio no lo sentí porque cultura es un área que mueve mucho la parte de eventos, ¿no es cierto? Entonces no fue tan brusco ese cambio. ¿Y ahí que estabas, como directora de eventos culturales? No, yo entro como una jefatura, creo, en su momento, de la parte de eventos y bueno, como todo, uno empieza a trabajar y a escalar, ¿no es cierto? Pero siempre laburando, digamos. Claro. Pero ahí vos en un momento, hace poco empezaste como a armar tu equipo de trabajo también, ¿o Sí. no? Y bueno, ahí empezamos a ver caras más conocidas. Yo me acuerdo que en un momento empezamos a trabajar nosotros con Juan Fort y eso, o sea, son gente metida muy en la cultura, gente, referentes culturales, bueno, como el Cachi también. ¿Y cómo confeccionaste ese grupo? ¿Cómo lo Sí, armaste? a ver, en realidad ellos venían trabajando, el equipo de cultura, bueno, ustedes saben que el equipo de cultura, además de ser unos seres hermosos, porque la verdad que se lo ponen al hombro, ¿no? Uno siempre les dice, chicos, bueno, ahora hay esto, bueno, listo, vamos, y vamos todos. Em, Nada, fue básicamente llegar, traccionar, o sea, a ver qué te gusta a vos, qué vas a hacer vos, qué querés esto, nada, y empezar como a decir, bueno, cada uno tiene una tarea específica dentro de cultura, y siempre lo hacen desde otro lugar, ¿no? Desde esto, del placer de hacerlo, y eso se nota, y eso se ve, porque lo vemos, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, lo vemos en escenografías, si hay que hacer un sonido lo hacen. O sea, hoy justamente está viendo una historia de que van a empezar con Fan, y lo vi el Cache que estaba pintando las letras, o sea, gente que está muy metida en la cultura y que entiende el concepto de eso, del compromiso al laburo, gente muy copada. Dentro de la agenda de cultura, entendemos que la Feria del Libro y la Fiesta de la Confluencia son como los pilares, ¿no? Dentro de la... ¿Cómo se vio la última Feria del Libro? Estuvo buenísima por lo que estuve viendo, hasta con escenario con artistas locales. Entiendo que es una semana que están laburando a full. Sí, sí. ¿Cómo se Sí, vio eso? fueron 10 días re intensos de logística, de la producción misma, de la demanda que tienen eventos, ¿no? Porque cuando son eventos tan largos tienen mucha demanda, ¿no? No solamente de la producción general, sino del estar y el acompañar. Es un evento que lo disfrutan. No solamente lo disfrutamos nosotros como productores del evento, sino que la gente también lo disfruta, ¿no? Y con Fiesta de la Confluencia pasa básicamente lo mismo. La gente disfruta, entonces ahí es cuando uno se lleva ese mensaje y te queda como esa cosa diciendo, che, qué bueno lo que está pasando, ¿no? Qué bueno lo que hicimos,
porque lo ves reflejado en la gente que quiere venir, que te llama y te dice, che, yo voy mañana, dale, sí, buenísimo, veniste porque está copado de verdad. Sí, sí, o sea, como que hay estructura, hay globas, hay un montón de cosas que o sea, obviamente todo público y para que la gente lo disfrute. Exacto. De cualquier sector. Exacto. Y hay una relación desde cultura de nación también en eso, porque obviamente todo se da en el contexto del Museo de Bellas Artes, pero ¿hay como una conexión con la Feria del Libro y cultura de nación o se fue cortando con el tiempo? No, a ver, ustedes saben a nivel país cómo está la situación. Nosotros con municipio laburamos un montón. Y bueno, y vamos articulando nosotros desde acá, digamos, ¿no? Todo lo que se produce es para la ciudad y desde la ciudad. Pero, Así que... y ahí es cuando, o sea, termina la Feria del Libro y ustedes ya empiezan a pensar en la fiesta de la Confluencia. Nosotros en Feria del Libro ya estábamos trabajando con Confluencia, o sea, es como que nunca parás. Por más que vos armes la Feria del Libro, vos en el medio ya empezaste a trabajar en Confluencia. Entonces, cuando vos estás en el proceso del lapso que se transcurre la Feria del Libro o cualquier otro evento, por ejemplo, porque no es que paramos todos para Feria del Libro, suceden cosas después de la Feria del Libro, ¿no es cierto? Entonces, en ese transcurso de Feria del Libro nosotros ya estamos trabajando para Confluencia, porque son eventos muy grandes, que tienen mucha demanda y lo cual te lleva mucho tiempo de logística y producción interna, ¿no? Para poder hacerlo lo mejor posible, obviamente. Sí, sí, porque dentro de Confluencia hay un montón, o sea, está pre-Confluencia, está Confluencia, bueno, obviamente todo el contexto que rodea dentro de la fiesta. Bueno, de hecho, con Feria del Libro terminó Feria del Libro y tuvimos un Capital Acústica. O sea, ese Capital Acústica, si bien es anual el ciclo, pero ese Capital Acústica lo empezamos a trabajar a principio de año y ya teníamos como todo el armado, digamos, como para que cuando llegue ese momento, lo único que teníamos que hacer era hilar los detalles y nada, y que suceda lo que tenga que suceder, que lo venimos haciendo desde principio de año, básicamente. Quiero volver a la fiesta de la Confluencia, pero me nombraste Capital Acústica y yo entiendo que Capital Acústica es parte de tu vida casi un poco más porque fuiste una persona que le metió mucha garra al segmento. Un segmento que se hizo la mayoría de los años y que mucha gente, yo me acuerdo en un momento con uno de mis proyectos era como, che, pongámonos las pilas porque queremos llegar a Capital Acústica. No llegamos porque se disolvió la banda, pero me acuerdo que era como, pongámonos las pilas porque está bueno el segmento, me acuerdo, se hacía ahí en la radio. En la FM 88.5, exactamente, la eso FM sí. Capital. Pero me acuerdo que nos gustaba porque obviamente estaba esto de que no solo vas a tocar, sino que te van a filmar y que ese contenido vos te lo pueden dar y que estaba bueno porque eso, o sea, en su momento filmar era complicado y el segmento te lo daba, o sea, era como algo que te promocionaba y salías en la radio y estaba bastante bueno. ¿Cuántos años lleva ya Capital Acústica? 12 años. 12 años y la otra parte estábamos viendo que son 160 bandas. Sí, sí. Es un montón de sí, bandas. es un montón. Bandas que obviamente ya no están, pero que, bueno, que pasaron y dejaron una huella Sí. dentro del segmento. Sí. ¿Cómo lo vivís vos? Mira, te cuento brevemente. Yo cuando empiezo a trabajar en la subsede de Cultura, allá cuando recién arrancaba, conozco a Juan Quintanz. Juancito me cuenta y me dice, escúchame, yo estoy ahí con el proyecto Capital Acústica, que en su momento, bueno, ya estaban dando este proyecto, que lo tenían en la radio. Dice, y ahora me lo quedo yo con el proyecto y ayúdame a ver qué más le podemos sumar. Cuando yo voy la primera vez a la radio, lo primero que le dije fue, Juan, Leo, pero esto es chico. Sí, me dice, pero bueno, viste que acá hicimos las gradas, porque tenía el auditorio de la radio, tenía unas gradas en su momento y poníamos sillas y demás, y creo que tenía una capacidad, no sé si para 50, 60 personas, menos. Entonces le digo, pero no lo podemos agrandar, no, me dice, porque si acá está la radio, no sé qué. Le digo, bueno, y me empecé a meter un poco más, ¿no? En la vida, en el mundo de Capital Acústica. En el 2018 estábamos, me acuerdo patente, porque estábamos en la computadora y me dice, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me dice, voy a ver si podemos participar del Martín Fierro. Le digo, bueno, ¿y qué necesitas? Y generar un video.
Bueno, ¿y qué información? Y información del ciclo, porque en su momento lo que hacía el ciclo era una semana antes había un programa de Capital Acústica en la radio donde uno le hacía la entrevista al músico, lo conocía un poco más y a la semana siguiente pasaba el recital ahí abajo. Entonces le digo, bueno, tenés que contar esa historia, la tenés que trasladar a un papel para obviamente darle información, ¿no? Bueno, dale, hagámoslo. Bueno, listo. Participó. Y al mes, 2 meses, le mandan un mail que estábamos los dos en la oficina, tomando mate a la mañana, charlando justamente de lo que teníamos que hacer para Capital Acústica, porque justo cerrábamos ese mes, creo que cerrábamos la fecha de Capital Acústica. Y me dice, no quiero entrar. Le digo, dale, entra, le digo, a ver si quedamos. Yo, gastándolo de alguna manera, me dice, bueno, venite. Y los dos estábamos sentados con la computadora de escritorio y cuando empieza despacito a hacer para abajo, decía Capital Acústica nominado a la terna de jazz moderna y algo así era, y popular. Pegamos un grito, saltamos de la silla, lo miro y le digo, ahora tenés que llamar al secretario, le digo, llamalo y decirle que te habilite pasajes, le digo, porque encima creo que era en Río Gallego, Río Hondo, no sé dónde era. No, y es un montón, me decía, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, nada, ahora vas a buscar en Martín Fierro. No, pero mira, si no importa, le digo, Tenés vas que ir. igual, tenés que Sí. ir si quedamos anexionados. Además, si lo Bueno. ganás y no estás, es de cara. Claro, imagínate. En ese momento le dice al subse, el subse le dice, ya andate a hablar con el secretario, y el secretario lo acompañó. Y me acuerdo que me manda una foto, pues me decía, estoy bien, claro, se había llevado una camisa negra con un pantalón negro, un saco negro y una corbata roja. Y le digo, ¿es necesario la corbata roja? No, me dice, pero sabes, está todo pensado, me dice, porque hace juego con el logo de Capital Acústica. Le digo, ¿en serio, Juan? Le digo, bueno, nada. Y transmite poder. Y transmite poder. Y se lo ganó y lo trajo. Era la cábala. Era la cábala. Entonces después cada recital que hacíamos en el ciclo era el Martín Fierro parado ahí adelante, ¿viste? Bueno, mucha nota, mucha, que de hecho en ese momento era la gestión de Pecci, que él tuvo después una reunión con Pecci, porque Pecci obviamente lo quería felicitar de todo lo que se venía generando. Pero el ciclo no termina ahí en un show. Yo siempre digo, heredé creo que una de las cosas más lindas, ¿no?, de lo que tenemos nosotros dentro de todos los proyectos que tenemos. Juan se va, obviamente, y quedo a cargo yo de lo que es el ciclo. Entonces, cuando empezamos a charlar con Juan, antes que se vaya, le digo, che, saquémoslo del auditorio, porque me parece que ya hay que hacerlo crecer de alguna manera. Entonces él me dice, ¿y dónde lo podemos llevar? Y le digo, podemos hablar, le digo, con la directora del Museo de Bellas Artes, le digo, ver si le gusta la propuesta y trasladarlo ahí a ese auditorio. Me dice, bueno, dale, pero el auditorio, le digo, hay que sumarle cosas. Le digo, porque el auditorio está buenísimo. Le digo, pero el auditorio el escenario que tiene, la forma que tiene de Media Luna, le digo, no nos va a alcanzar, le digo, para la distribución que nosotros tenemos que hacer y todo lo que se puede llegar a montar. Y ahí empezamos como a cranearlo desde otro lugar, ¿no? A darle esta mirada de crecimiento, pero desde otro lugar, y decir, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos hacer crecer? Entonces, Juan, bueno, por A, por B, por C, se termina retirando de la MUNI y quedo yo al frente. Entonces, hablando con la directora del museo, le digo, yo te voy a poner un escenario. Arriba del escenario que vos tenés te voy a poner un escenario. No, me dice, estás loca, me lo vas a rayar. Le digo, vos quedate tranquila. Le digo que si yo te rompo algo te lo arreglo, no tengo ningún problema. Claro, porque hay que adaptar un lugar que no estaba hecho exacto, para... porque hay que adaptar un auditorio que no está hecho justamente para un concierto de esta magnitud, ¿no es cierto? Bueno, y de a poco fuimos, ¿no? Como trabajando en eso. Y después digo, bueno, me queda la parte de la escenografía. ¿Con qué juego en la escenografía? Pues no es solamente las luces, el sonido y demás. Hay que meterle un despliegue. En un tremendo escenario hay que hacerle otra cosa. Y le digo a Nati, hagamos escenografía. Bueno, listo, hacemos escenografía. ¿Y qué hacemos con la entrevista?
con la entrevista de Sole, ¿no? Y le digo a Nati, le digo, ¿sabes qué vamos a hacer con la entrevista? Le digo, la vamos a hacer arriba del show. Le digo, porque me da la sensación que uno a los músicos los ves tocando arriba del escenario, pero no los alcanzas a conocer un poco más, ¿no? Y a mí me parece que si hay algo importante acá es esto, ¿no? Yo por eso digo esto de poder conocerte desde otro lugar. Y que también ellos puedan contar la historia de cómo se armaron, de cómo se formaron, de la historia de ellos. Sí, que está, esto que hablamos del trasfondo, que nadie se entera a veces. Exacto. Porque sí lo podés contar en una nota, sí lo podés contar haciendo una entrevista, pero arriba de una escena nunca lo haces. Entonces me parece que eso le cambió la cara a lo que hoy es el ciclo. Que la persona quien hace la entrevista creo que lo entendió bien y lo entendió desde ese lugar que lo tenía que hacer, ¿no? A ver, Sole lo que hace es reunirse con ellos un mes antes, una semana antes y decirle, bueno, chicos, cuéntenme su historia, porque esto es lo que nosotros vamos a contarle a la gente. Entonces no solamente le das lugar al músico que pueda contar desde ese lugar, sino que la gente que lo va a ver, su público, que conozca algo más, ¿no? Y me parece que va por ahí, porque creo que esa es la parte linda, ¿no? De todo lo que tiene el ciclo, que es precioso, es hermoso. Pero yo sí me siento como una guardiana, ¿no? De hoy poder cuidarlo y poder, nada, hacerlo, producirlo y ver lo que sucede, porque hay muchos trasfondos después de esto. Ahora porque, bueno, me pasó con Manada. Con Manada tenían una historia increíble, que los pibes la contaron arriba del escenario, que festejaron sus 15 años desde ese lugar. Entonces vos decís, ¿y qué te queda de todo esto? Y poder conocerlos un poco más a ellos como personas, ¿no? Que le puedan contar a la vida cómo eran ellos. Y no solamente con Maná, sino con el resto de las bandas también, ¿no? Tuvimos ahí un corte que fue el festejo de los 10 años, que hicimos doblete de banda, y después de ahí ya empezó como esta etapa del ciclo, ¿no? De la entrevista en el medio del recital. Aparte es como que vos vas viendo el crecimiento no solamente del ciclo, sino de las bandas también, porque hay bandas que tocaban en un auditorio abajo de una radio y hoy son una bomba arriba de un escenario, ¿no es cierto? O sea, son formaciones nuevas, suenan distinto. De eso charlamos justamente en charlas anteriores con los invitados, charlamos esto de un poco de la escena, ¿no? Cultural que hay de las bandas y los artistas, que como hay una vara alta ya, ¿no? Como que hay artistas muy zarpados y está bueno que tengan ese lugar también para mostrarse todas las facetas, ¿no? Musical, de cómo arrancaron y bueno, aprender más, ¿no es cierto? De cada uno. Sí, poder meterse un poco más en la historia de cada uno de esos, ¿no? Conocerlos desde ese lugar. Yo creo que va por ahí y el ciclo es lo que quiere trasladar, ese es el objetivo, ¿no? Que no solamente lo vean arriba de un escenario, sino que conocerlos. ¿Desde qué lugar? ¿Cómo es su historia? A mí una de las cosas que más me gustó del segmento y que siento que logró esa evolución de esto, de ir a ver recitales a la radio, es esto de exigirle a la banda de que no sea el mismo show que hacen siempre. Eso creo que fue también una de las claves para que el segmento crezca y que no sea el mismo show, porque a veces pasa eso, o sea, porque decís, bueno, Maná yo lo veo todo siempre, y ir a verlo al auditorio va a ser el mismo show. Pero que el segmento le exija a la banda, de que tengan que hacer por lo menos un segmento acústico, de que pongan un violín, un cello o lo que sea, un tecladista. Y también a la banda le hace muy bien, o sea, nosotros los pibes en un momento como que se lo vieron como un desafío y que lleva ensayo y que lleva a buscar los músicos y que lleva... Pero al principio les costó, porque hablando con ellos pasaba eso, que les costó un montón, pero después fue una alegría tremenda porque empezaron a conocer gente nueva. Pusieron un violinista que no estaba ni relacionado con el metal, o sea, él pertenecía a la orquesta, pero el violinista le encantó ser parte. Y yo creo que ahí está también una parte de la evolución de Capital Acústica que lo hace mucho más grande y que eso, de pasar a hacer tantos shows a pasar a hacer solo 3 nomás, pero 3 intensos y que haya una producción de fondo en la cual, bueno, obviamente se ha marcado la calidad de artista que tenemos en la región. Sí, tal cual.
Y aparte, bueno, yo cuando me junto la primera vez con ellos, les hago la propuesta. Yo ya los había visto, bueno, en Confluencia estuve compartiendo con justamente los chicos de Manada. Ya los venía mirando con el ojo afinado hace un montón, ¿viste? Entonces digo, bueno, voy a proponer después a ver si se quieren sumar al ciclo y de qué forma. Y cuando me junto a hablar con Fran y con Alan en el auditorio, yo ya, a ver, yo internamente me había imaginado un Manada tipo Com en MTV, todo acústico, flasheando, y Fran me mira en un momento y me dice, yo te puedo hacer 4 temas acústicos, pero después quiero sonar como sonó Organismo en la última fecha, y ahí me cagó. Y ahí dije, listo, no lo Queremos más. romper No, todo. claro. Queremos más distorsión. Lo quiero hacer como lo sé hacer, básicamente. Entonces le dije, a ver, yo también desde este lado les dejé bien en claro que el ciclo tiene que tener una diferencia a lo que ellos suelen hacer, ¿no? Porque eso es lo que marca la diferencia de todo el resto de los recitales. Entonces ellos entendieron bien el concepto de Capital Acústica, porque después lo trasladaron, lo llevaron, lo trabajaron, y esa sinergia que ellos hacen, ese empuje, porque no es solamente un trabajo de producción, sino que ellos también se ponen al hombro un recital con músicos invitados, con todo el tema de los ensayos, de hacer esa logística. Bueno, con Joaco pasó lo mismo. Joaco tenía armado una orquesta divina en un mundo, en un palo que nunca había. Entonces era como, nosotros vemos el trabajo que ellos tienen, ¿no? Y eso es como que también te da otro impulso más. Y a ellos también le pasa lo mismo, ¿no? Porque desde que yo estoy creo que no tengo recuerdo que alguien se haya ido mal, digamos, del ciclo, que me haya dicho, che, soné mal. No, al contrario, ¿no? Bueno, y detrás de esa logística de Capital Acústica hay un sonido muy grande, que están los pibes ahí de la Estafadab, bueno, luces y todo. Bueno, también recordar también las bandas que pasaron, que fue Manteca Kush y La Forma del Aire, que La Forma del Aire es una performance de actuación en vivo que la verdad que a mí me dejó sorprendido, que nunca había visto eso así, o sea, se ha visto, pero nunca había visto nada en la región. Desde que empezó el show era un acto y la entrevista con Soles fue un acto, también fue un acting ahí en el performance también, con las bailarinas en vivo también, o sea, como que... Autómata en su momento también Autómata tuvo también. ahí una... Sí, eso es lo lindo también, ¿no? De poder que ellos te digan qué es lo que quieren contar y cómo lo quieren hacer. Porque la escenografía, por ejemplo, de Manada salió de la última reunión que nosotros tuvimos con los chicos y Fran diciéndome, ¿se puede hacer esto? Obvio que se puede hacer todo. Producción, todo se puede hacer. Hay que articular después y ver qué compramos, qué hacemos, qué vemos, pero después lo que es producción, la producción es tan grande que todo se puede hacer. Pero yo creo que es eso, es un trabajo en conjunto, que no solamente lo hacemos nosotros con el sonido, con la iluminación, sino que ellos también tienen esta participación y se abre el juego, ¿no? Por eso también creo que se sienten cómodos, ¿no? Y es esto, bueno, están ustedes también en la parte de filmación, entonces es como un grupo de amigos trabajando para un mismo objetivo, ¿no? Que el objetivo son ellos, que se luzcan ellos. Claro. Sí, hermoso segmento. Pero bueno, ahora quiero, en un momento me fui a Capital Acústica y quiero volver un poco a la confluencia, porque también entiendo que es algo muy importante en la región. Y yo te diría que creo que es uno de los eventos más grandes del país. Se transformó en algo muy grande, que creo que a Neuquén le faltaba un poco desde que se creó la Fiesta de la Manzana. Siempre la Fiesta de la Manzana tuvo un protagonismo muy grande en el Alto Valle. Pero con la Fiesta de la Confluencia empezó con sus primeros segmentos y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Y hasta el día de hoy yo creo que para mí tengo primos en en Bahía Blanca que me dicen, che, hay que pagar entrada, tengo que ir. Digo, no, boludo, es gratis. O sea, pueden venir y de repente por la grilla de artistas que hay y es como que eso, viene gente de Chile, viene gente de San Juan, yo he visto gente de Córdoba. Hay una producción muy grande, pero entendemos también un contexto del país que está complicado. Entendemos que pasó a ser una fiesta nacional, que obviamente había un aporte de nación, pero los últimos segmentos de la fiesta de la Confluencia pasaron a ser también con un aporte del privado. ¿Cómo ve la parte de cultura ese aporte del privado? ¿Cómo hubo una relación ahí de eso? De cómo se relaciona la parte de cultura con el privado? Y yo creo que el privado aporta un montón.
todos traccionando para el mismo momento es lo que se refleja arriba de los escenarios, lo que se refleja en la fiesta general, ¿no es cierto? Sí, ha tomado una magnitud la fiesta que es grande, muy grande. Convoca, aparte no es solamente, hoy justo tuvimos una reunión con unos productores y también contábamos lo mismo, ¿no? Que no es solamente los escenarios, es todo lo que sucede en la isla, ¿sí? Todas las atracciones que tiene la isla, desde los escenarios, desde los emprendedores, desde un montón de cosas que suceden, desde infantiles o juegos para las familias. Es un gran evento para la familia, ¿sí? No solamente para el que viene a ver un recital, sino que la familia puede disfrutar de una fiesta que hoy no traspasó todas las dimensiones que había para ver. Pero, y en eso vamos a seguir, por supuesto, sí, trabajando desde ese lugar. Pero bueno, la Moni en un momento tenía mucho hincapié en la parte de bandas locales y llevaba el Que la timón. tiene, Lo tiene el la timón. tiene, sí, lo sigue teniendo. Sí, Pero el por privado supuesto. obviamente entró muy fuerte también en el sentido de, bueno, de la conexión con los artistas que vienen de arriba, obviamente. Pero bueno, también hacer hincapié en esto del escenario de secundario, que yo sé que estás muy metida en el escenario de Limay, se llama, ¿no? Sí, escenario Limay. Escenario de Limay, y que ahí está el segmento del preconfluencia. También cómo se vive eso, porque la verdad que es emocionante. Justo ayer, no lo sacamos todavía, pero en el capítulo 3 vino Fran de Tanatofilia. Y el año pasado, bueno, este año fue. Este año. Quedaron bandas de metal dentro del preconfluencia, que ya se había visto el año pasado con Black Soul, que era una banda también del metal. Pero este año fue como eso, o sea, entró una banda muy extrema del metal dentro de un preconfluencia. Y yo creo que la Muni vio algo también ahí de que llevó mucha gente, una banda de metal muy extremo. No estamos hablando de metal suave, era una banda muy extrema. Hasta ellos mismos se sorprendieron, porque son gente que mueve nichos de contracultura muy, muy, muy chicos acá en Neuquén, y se vieron con un escenario hermoso. Ellos mismos lo decían, con luces, pantalla, con de repente que ver su logo de ellos plasmado. Y con un público hermoso que fue y copó y hacían poco, cosa que para mí en preconfluencia no se había visto casi nunca. No. Y bueno, justamente ayer hablábamos eso, y ustedes cómo ven la parte esa, hablando de nuestro lado de metaleros, porque somos dos metaleros, de cómo la ve cultura, porque además quiero hacer hincapié también en Vaya al Extremo también, porque se vio un segmento que la verdad que para nosotros fue como una luz, decir, che, mirá, nos están viendo de la parte de cultura, y a nosotros nos encantó el segmento ese. Fuimos al del oeste y la pasamos súper bien. Y bueno, ver en la fiesta de la confluencia que están 3 bandas de metal que pasaron al escenario grande, y la verdad que fue un logro para el estilo. Pero, como te repito, lo hicimos de nuestro lado de metaleros. ¿Cómo lo ve la parte de cultura eso? Tranquilitos los chicos, dijo. No, yo me acuerdo de estar parada arriba del escenario principal de Confluencia y ver el pogo a donde estaba la tierra saltando. Y antes de salir decirle a Fran, mira tu público allá saltando, y Fran tentado. Yo creo que en lo que nosotros venimos haciendo hemos abierto un montón el juego, ¿no? A esto, a poder traccionar desde el lado de que cada uno que se sube a un escenario necesita mostrar lo que hace, ¿no? Contarlo. Y me parece que el metal se había dejado de lado, estaba como muy, muy al costado. Y en una reunión que estábamos todos en la oficina de cultura, el Anticache dice, escúchame, ¿y el metal cuándo lo vamos a meter? Y todos paramos la oreja y lo miramos a Juan y dijimos, a ver, vení. No, porque y arranca, ¿viste? Entonces le digo, Juan, craneate un ciclo de metal. Y ahí nació Vaya Extremo. Imagínate, enroscado estaba con el ciclo, fascinado. O sea, era lo mejor que le podía pasar. Ahí fue el primer juego, o sea, como la primera entrada que nosotros hicimos, porque a partir de ese ciclo pasó lo que pasó en Preconfluencia. O sea, anotaron un montón de bandas que son del palo de metal. Entonces, cuando hicimos esa selección que se hace interna, ese trabajo, esa producción que se hace para Preconfluencia, habían quedado tres bandas habían quedado para... Después del Sol, Tanatofilia y Clut.
Bueno, los chicos Después del Sol también, una genialidad. Una bestia, sí. Una genialidad lo que vienen laburando. Hicieron en Plotier, hicieron el acústico. Así que bueno, era decir, bueno, a ver, Juan, estas bandas realmente tienen que quedar, porque aparte todos los estilos tienen que participar. No es que nosotros nos basamos en un estilo y no, hay que abrirle las puertas a todos, ¿no es cierto? Es como me pasa a mí cuando yo armo los escenarios para confluencia de sabores, confluencia de cerveza. A mí me gusta sentarme con el músico y me gusta de este lugar decirle, escúchame, pasame tu material, no es pasame tu material no, es vení, contame qué estás haciendo Claro. y dónde querés estar, dónde te ves. Obviamente también entendemos de que la banda tiene que tener un cierto profesionalismo. También, ¿no? Exacto. Obviamente, Sí. esto de que decimos, Taratofilia es una banda muy extrema y muy que te choquea al verlo, si no estás muy acostumbrado al metal, pero son pibes que vienen laburando muchísimo, con producción, con merchandising, con un montón de cosas que vos decís, hay producción y hay profesionalismo en los pibes. Y eso, y ves que llevan gente y que hay esa cultura que llevan los pibes de... Ayer justamente lo hablábamos, esto de que armaron una sociedad entre ellos. O sea, que de repente toca Tanatofilia y llenan Lo pero explotan. de todos lados. O sea, nosotros a veces hemos ido a cubrir fotografía o algo y vos lo ves y está repleto. Y ayer los felicitábamos por eso, porque es un laburo que vienen haciendo muy grande los pibes. Y con temas propios, obviamente, Claro. al ser una banda con temas propios, que autogestiona su fecha y tener ese aguante es tremendo. Sí, yo creo que también es eso, ¿no? Es el apoyo, es abrazarlos desde ese lugar, ¿no? Y poder verlos arriba de un escenario que es lo que necesitan, digamos, para poder seguir, ¿no? Creciendo. Es por ahí, me parece. Yendo un poco a esto de los privados y autónomos, pero de acá de la región de los centros culturales. ¿Cómo los ves a los centros culturales? Entendemos que hace poco cerró Morrigan, que fue un referente muy grande dentro de la región. Hay que ver qué hacen, porque ahí está el stand-by de va a ver qué hacen. Pero ¿cómo ves a los espacios culturales, que ocupan bandas, que son autónomos y autogestionados, obviamente, con pulmón? ¿Y cuál ves que es la problemática hoy en día, obviamente, en un contexto de que está complicado el país, más allá del posicionamiento político? ¿Qué es la problemática que pueden llegar a tener algunos espacios culturales de acá de la zona? A ver, no sé si problemática, yo creo que también hay que traccionar todos para un mismo lado, ¿no es cierto? Que haya cerrado Morri, bueno, fue un puñal en la espalda para todos, ¿no? No solamente el músico que creció dentro de ese espacio, sino que para que el consume también, ¿no? Yo creo que es el momento para trabajarlo, ¿no? Para trabajarlo en conjunto y decir, bueno, esto es lo que tenemos, avancemos sobre esto, a ver cómo podemos crecer. Uno cuando labura en equipo y labura en conjunto, bueno, se ve reflejado, ¿no es cierto? Pero me parece que hay que laburarlo desde ese lugar, de la necesidad, ¿no? Porque nosotros generamos escenarios y los invitamos y el pibe necesita salir a tocar para mostrar lo que hace, ¿no? Yo, mira, te voy a contar algo. La última Neuquén Emprende, que fue el año pasado, invité a una banda que eran jóvenes, chicos, y me quedó algo tan grabado porque se bajaron del escenario y se abrazaron todos. Y uno de los pibes, re emocionado, le decía, gracias, loco, gracias. Y se dieron vuelta y la primera persona que vieron era yo, parada ahí. Y me miran los pibes y me dicen, gracias por la oportunidad. Entonces me parece que eso es lo que uno se lleva, ¿no? Ese es el empuje que uno quiere darle, ¿no? A todo. Por eso yo siempre digo, me lo tomo muy personal. Está perfecto. Buenísimo. Sos madre de un adolescente y de una niña que la hemos visto en redes de cultura a veces participar. ¿Cómo aborda cultura la parte de las infancias? ¿Cómo lo llevan a los talleres de barriales? ¿Cómo es ese Trabajamos abordaje? trabajamos mucho la parte de la parte vinculada. De hecho, bueno, para vacaciones de invierno generamos eventos y cositas como talleres y demás en los distintos museos. Hicimos el cierre de vacaciones de invierno en el SAF de Confluencia, una gran kermés con toda la gente de cultura y la Secretaría y Municipalidad General.
Pero sí, estamos muy, muy abocados también a esa parte, digamos, de la niñez. Que es una clave importante. Sí, porque pero te demandan también, tienen su demanda y tienen tienen sus espacios, obviamente, ¿no? Para poder estar y para poder celebrar estos momentos que son claves, digamos, sí. de una. Bueno, yo creo que repasamos bastante Sí. en la vida. Entiendo que tenés una agenda complicada, así que te vamos a dejar. Pero bueno, primero agradecerte por haber estado acá en el cuarto capítulo de A Tu Modo. Yo te quiero hacer una pregunta, también estoy llevando la música, ya la última, y te liberamos. Pero si en tu celular abrimos Spotify, ¿qué estás escuchando últimamente? ¿Qué música? ¿Hay tiempo para la música? El otro día, como dijo Ricardo, hay cosas que en casa no me dejan hablar, no me dejan contar. No, yo soy muy del palo del rock nacional. Seguramente hay alguna carpeta de La Renga o del Soldado, volviendo, ¿no? a lo primero que estábamos hablando. También escucho música de nuestros artistas, obviamente, porque los voy estudiando, ¿viste? Bueno, no es que en el auto tengo esos momentos de trayectos que voy de reunión a reunión, bueno, aprovecho y voy escuchando las playlists ¿no? Para conocer también. Y también soy como muy ochentosa en la música. Me gusta el rock nacional, me gusta el rock internacional, entonces tengo como un popurrí. Ahora, lo que hicieron con Spotify, que una persona puede entrar a ver lo que estás escuchando, me parece un horror, completamente, ¿viste? Es un escaneo de tu vida, básicamente. Es horrible. A mí me pasaba con un amigo que yo veía lo que escuchaba él, y él tiene un hijo de 3 años, en ese momento tenía 3 años, y yo escuchaba el sapito Crocro. Y yo mira, ¿qué es? Claro, por el hijo, como... Pero te rebotonea Spotify, como de repente... Yo tengo la suerte de que Valentina escucha a Tini, escucha a Lali, escucha música que escucha Benja siendo adolescente. Así que el sapito no lo tengo dentro de mi Spotify. De bueno. Bueno, creo que vamos terminando. Ya hicimos todas las preguntas que teníamos que hacer, así que bueno, agradecerte. Tengo que hacer un clic acá porque tenemos un regalo para vos, pero lo tengo allá y lo tenía que tener acá. Déjame que me pare y lo busco. Seguimos. Ya ha terminado el segmento del cuarto capítulo de A Tu Modo. Queríamos hacerte un regalo de 36 Comunicaciones. Nati es una amiga del secundario que se copó y es una de nuestros sponsors que hoy auspicia el capítulo 4. Así que te queremos regalar ¡Ay, el qué speaker bueno! para que lo tengas y lo disfrutes. 36 Comunicaciones está Gracias. en Plotier. Después en la descripción hacemos toda la info de dónde está la dirección. Así que muchas gracias, Nati. Gracias, Nati. Nati. De 36 Comunicaciones. Me viene bien porque vivo sin batería en el celular, así que Perfecto. A usarlo nomás. a usarlo. Así que bueno, damos por finiquitado entonces. Bueno, gracias. el Gracias capítulo. por esta invitación. Gracias a vos por venir. Está buenísimo. Dale, muchas gracias. Gracias. Y ahí está la música final. Chararara. Pará, ¿y la Barbie? Yo lo somos ahora. Yo Listo. sé, los hice. Ahora te vamos a hacer una foto. Pon el easy y vamos a mostrar la muñeca y así nosotros hacemos el... Ok. Ahí corremos todo y lo hacemos. El programa de hoy está auspiciado por 36 Comunicaciones, venta de accesorios e insumos informáticos. Encontrá los mejores productos para telefonía celular. Te esperamos en nuestro local de Plotier, ubicado en calle San Martín 271. 36 Comunicaciones, la mejor tecnología para tu día a día.